Bueno, no, como siempre, estar frente a ustedes es un privilegio muy bonito, es también una responsabilidad grande este encargo que han hecho los pastores y que han confiado en mí en este momento para traer este tema, que por cierto, pues les cuento, fue un tema de mucha consulta, mucha investigación, desde que el apóstol y el pastor dijeron, bueno, vamos a hablar de los nombres de Dios, de los nombres de Jesús, pues nos pusimos a la tarea de investigar sobre estos asuntos y hay muchísima información, ¿sí? De hecho, pues Raquel la vez pasada, cuando nos habló acerca de los nombres de Dios, nos comentó que pues, de cada nombre de Dios prácticamente salía una predicación. Yo me encuentro con algo similar. De cada uno de los nombres de Jesús prácticamente sale todo un estudio, ni siquiera una predicación, sale un tema de teología, ¿sí? Es muy, muy tremendo, es algo que me llenó mucho el investigar eso y el conocer un poco más acerca de la persona de Jesús, ¿sí? Hoy vamos a hablar precisamente de los nombres de Jesús, sus títulos y sus características, ¿sí? Sus nombres, su significado, cómo lo dice él, ¿sí? ¿Qué dicen otros acerca de él? ¿Qué características tiene Jesús? ¿Sí? No que tuvo, sino que tiene Jesús, características propias de Jesús y los títulos que le fueron otorgados, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. El primer nombre que tiene Jesús, ¿sí? Es Yo soy. Su nombre es Yo soy. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los nombres de Dios? Que el primer nombre pues, que de Dios se manifiesta, que se conoce, es el gran Yo soy. Hemos estudiado pues, el tema de la Trinidad, de la esencia de Dios como uno solo, una sola persona, ¿sí? Una sola persona, un solo Dios verdadero en tres personas, ¿sí? En una unidad completa allí, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Jesús se identifica como Yo soy. De hecho, su nombre también, en esas letras del hebreo, tienen una relación directa con el nombre de Dios, Yahweh, ¿sí? Su nombre Yeshua tiene las mismas letras, pero tiene unas vocales intermedias, ¿sí? Bien, Yo soy. Cada vez que Cristo, cada vez que Jesús pronunció estas palabras, nos ofreció la garantía, nos dio la garantía de que Él es Dios, ¿sí? Es 100% Dios, 100% hombre. Yo esto lo había escuchado en predicaciones, en charlas, pero ¿dónde está eso? ¿Dónde dice en la Biblia que Jesús es 100% Dios, 100% hombre? No lo dice en ninguna parte, o sea, así con tal cual 100% Dios, no, eso no lo dice. Pero yo, Dios mío, ¿dónde está eso? Entonces me puse como a mirar concordancias, donde dice, sí, a escudriñar exactamente de ahorita. Entonces, en Filipenses 2, 5, 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿sí? Ahí ya lo está diciendo, Él es 100% Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, ¿sí? Como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de esa condición de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para entrar en la condición de hombre. Por lo tanto, ahí es donde vemos 100% Dios, 100% hombre, ¿sí? Y en eso pues ha habido unas discusiones teológicas tremendas. De hecho, pues algo que me sirvió mucho y me ayudó y que lo estoy recomendando, se lo recomendaba a los chicos ayer del grupo de alabanza, es que leamos, o sea, que vamos a otros tipos de literatura, ¿sí? La Biblia, primera fuente, principal, palabra de Dios, ¿cierto? Amén. Biblia, palabra de Dios. De eso, de ahí para allá, pues son estudios, son interpretaciones.
pero la palabra de Dios es verdadera y es la que enseña y es útil para corregir, instruir, ¿sí? ¿Cierto? Redarguir, en fin. La palabra de Dios es nuestra fuente primera. Hay otras literaturas que vienen a apoyar algunos principios, y entre esas literaturas estoy recomendando un libro que se llama El caso de Cristo, de un autor que se llama Lee Strobel. Rápidamente voy a contar un poco de qué se trata el libro. El libro que hace es un viaje espiritual, solamente que él, cuando lo empieza a escribir, no se da cuenta que está haciendo este viaje espiritual. El tema es que él es un abogado y periodista, ¿sí? Que creció en ateísmo toda su vida. En su casa nunca le hablaron de Dios. Por supuesto que fue a las mejores universidades. De hecho, él es graduado de Yale, una universidad muy prestigiosa en los Estados Unidos, periodismo, derecho. Y pues en el derecho todo muy objetivo desde el punto de vista de las leyes, ¿cierto? De la normatividad, el periodismo enfocado hacia el objetivo, hacia la prueba. Entonces él empieza como a mezclar las dos características de sus profesiones, abogado y periodista, y se mete en el lado de criminalística. De hecho, empieza a hacer unas investigaciones para determinar culpabilidad de algunos criminales, y ayuda a resolver algunos casos, ¿sí? Estando pues él metido en eso, él trabaja en un periódico muy prestigioso también en la ciudad de Chicago. Él está ahí, se gana premios, es muy reconocido, pero un día, pues ya casado, un día su mujer, a la cual también conoció como agnóstica, como escéptica, su mujer tiene un encuentro con Cristo. Su esposa tiene un encuentro con Cristo. Y ella le habla de esa nueva vida que encontró. Y él, pero uy, un momentico, usted y yo nos casamos siendo ateos, siendo escépticos. Aquí no me va a traer pues otra persona a la relación, ¿sí? No me va a traer pues aquí a alguien más. Además, usted me prometió que el único que iba a amar toda su vida era a mí. ¿Cómo así que ahorita está enamorada de Cristo, de Jesús? ¿Sí? Claro, una rivalidad, una especie de rivalidad ahí. Entonces, pues él, sí, en celo, dice, ¿sabe qué? Pues yo le voy a demostrar que Cristo no existe, que Jesús no existió, que eso es un invento. Entonces él empieza a utilizar su método de investigación, recolectar pruebas, hacer entrevistas, y va donde arqueólogos, historiadores, teólogos, médicos forenses, o sea, especialistas, todo desde el campo de vista de la ciencia, y se encuentra con una verdad tan irrefutable como que Cristo sí existió. Y en un primer momento él se da cuenta de un Cristo histórico, real, ¿sí? Un Jesús real, históricamente él lo acepta. Ahora después da el paso y acepta por fe a Cristo Jesús. Es tremendo, es hermoso, me tiene muy cautivado la historia, este testimonio y todo lo que aporta, porque pues los datos son muy interesantes. Toda la documentación sobre la verdad de Cristo, no basada simplemente en la Biblia, sino también en otros documentos por fuera de la Biblia. De hecho, documentos romanos escritos en el Imperio Romano, documentos griegos y documentos de los mismos judíos que crucificaron a Jesús. O sea, distintas fuentes, ¿sí? No, porque no es únicamente algo que le preocupaba a él era eso. Bueno, es que todo el cristianismo se basa en la Biblia, ¿sí? Y entonces empieza a buscar otras fuentes y encuentra más de 5.000 fuentes, ¿sí?, alternativas a la Biblia para comentar este hecho. Y eso lo dice él, siendo periodista, que pues eso es un montón de información para el mundo antiguo, ¿sí? Para el mundo antiguo, tener más de 5.000 documentos y referencias acerca de Jesús es un montón de información, ¿sí? Bien, pero hoy no vamos a hablar del caso de Cristo, ¿sí? Hoy no vamos a hablar del libro. Hoy lo que vamos a tratar precisamente es ese Jesús que nosotros hemos visto por la fe. Por la fe hemos creído en Jesús, amén. Todos nosotros acá hemos creído por la fe en Jesús.
y lo aceptamos, y Él se ha manifestado en nuestras vidas. Y lo primero que dijo Él acerca de Él mismo es esto: yo soy. Yo soy. Su primer nombre es yo soy. ¿Sí? En Juan 6:35, ¿sí? Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces su nombre, ¿sí? Si dice yo soy, su nombre también, entonces encontramos un primer nombre de Él que es pan de vida. Pan de vida. Y miremos esta otra relación que hay aquí. ¿Sí? Dice, Dios, dijo Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Nuevamente menciona que es ¿qué? ¿Qué es qué? El pan. El pan. Y en este sentido, decimos que Jesús es alimento. ¿El pan qué es? Es un alimento, ¿cierto? De hecho, en la oración del Padre Nuestro, que Jesús, cuando sus discípulos le dicen: Dios, el Señor, enséñanos a orar. Entonces, Padre Nuestro, que estás en los cielos, ¿sí? Y más adelante, danos hoy el pan de cada día. Y de hecho, entonces, Jesús está dentro de la misma oración. O sea, Él mismo está dentro de la oración. Ahí lo ubica, sí, claro, en un contexto del alimento, el alimento diario. Señor, provéenos el alimento diario, ¿sí? Pero mire que más adelante entonces también, en otro episodio, Jesús le dice: es que no solo de pan vive el hombre, ¿sí? Recordándoles acerca del alimento. Es necesario el pan, ¿cierto? El alimento diario para nuestro cuerpo. Y de hecho, pues, hay que cuidarnos en nuestra alimentación, muy bien. Pero Él, al mostrarse como el pan vivo, el pan de vida que descendió del cielo, nos está mostrando también que el primer alimento espiritual es Él. Entonces, Jesús es alimento espiritual. Su nombre es alimento. Su nombre es medicina para el alma. Amén. En otro pasaje, Juan 8:12 nos dice que Él es la ¿qué? Luz del mundo. Él es la luz del mundo. ¿Qué dice este pasaje? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es luz del mundo. Este mundo, recuerden que es un mundo también gobernado por el príncipe de las tinieblas. Por lo tanto, Él es la luz del mundo, la luz que resplandece ante tantas tinieblas que hay, ¿sí? Él es respuesta a salir de las tinieblas, a salir de la oscuridad. De hecho, pues a mí me llama mucho la atención y lo he discutido en clase con mis estudiantes, cuando se habla de la Edad Media como la época del oscurantismo, ¿sí? La Edad Media es clasificada de esa manera, según algunos, los interesados en mostrar que la Edad Media, por ser un periodo en donde Dios está en primer lugar, ¿sí? En todo, la teología como ciencia está en primer lugar. Entonces, para los que no les gusta la teología, han llamado la época de la Edad Media la época del oscurantismo. Nosotros no vamos a tratar ese tema de esa manera. No es la época del oscurantismo, de hecho es la época donde el cristianismo tiene un afianzamiento muy poderoso y donde hemos encontrado documentos teológicos muy fuertes, por ejemplo, como los de San Agustín. Agustín de Hipona fue un escritor que, muy tremendo, se metió a escudriñar las escrituras, y en sus 90 y tantas tesis, 95 tesis de Agustín de Hipona, escribió un tratado filosófico muy tremendo acerca de la divinidad de Cristo. Lo mismo hizo Tomás de Aquino, ¿sí? Tomás de Aquino también, ambos son primero Agustín es como el mayor representante de la filosofía patrística,
y Tomás de Aquino de la escolástica, ¿sí? Son dos movimientos filosóficos de la Edad Media muy fuertes, pero que teológicamente dieron aportes muy importantes incluso para entender temas como la división entre cuerpo, alma y espíritu. Eso se produce en esa época, entonces por lo tanto no es una época oscura, de hecho es la época de la luz. ¿Por qué? Porque resplandeció la verdad de Dios. En esa época, en esos 11 siglos, es de las épocas en donde más se ha estudiado profundamente las Escrituras. ¿Qué otro nombre tiene Cristo? ¿Qué otro nombre tiene Cristo? Puerta de las ovejas, ¿sí? Él dice en Juan 10:7, volvió pues Jesús a decirles: de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Me encontré también con algo muy interesante, y es que cuando él decía de cierto, ¿sí? Verdaderamente, ¿sí? Eso no fue casual el que lo haya dicho de esa manera. De hecho, los judíos en sus prácticas, para testificar, ¿sí?, que algo fuera verdadero, necesitaban el testimonio de dos personas, ¿sí? De dos personas. Entonces él ahí, cuando decía de cierto os digo, él estaba hablando en dos personas. ¿En quién? ¿En quién? En él y en el Padre. Y en el Padre, ¿sí? En él y en el Padre, ¿sí? Yo y el Padre somos uno, y yo voy al Padre, y nadie conoce al Padre si no es por mí. Entonces, dentro de su ministerio terrenal, cuando está aquí, Jesús, sin desconocer la obra del Espíritu Santo, no, o sea, de ninguna manera, siguen siendo tres, pero en su obra aquí terrenal, él está utilizando mucho la figura de dos personas, ¿sí? Porque posteriormente, cuando él se vaya, dice: es necesario que yo me vaya para dejarle ser consolador. Y entonces ahí sí está la obra del ministerio del Espíritu Santo, ¿sí? En ese momento está hablando de esa unión Padre-Hijo. De cierto os digo. Entonces, ¿qué les dijo? ¿Qué les qué? ¿Qué les qué? Ahí está, por favor, ahí está. La puerta de las ovejas. Puerta, ¿sí? Miremos qué es lo que hace la puertica. Es una puertica que se abre, ¿cierto? Y que nadie puede cerrar. Una puerta que se abre y nadie puede cerrar. Jesús también dijo: yo soy, esta palabra está ahí. Mire, en varios pasajes, yo recogí varios pasajes. Dijo: yo soy el buen pastor, ¿cierto? Y entonces en el pasaje del buen pastor conoce a quién, a sus ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Dijo él: yo soy la resurrección y la vida. Eso está en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. También dijo: yo soy, creo que si no lo sabemos, ¿no? Lo hemos estudiado en escuela bíblica. Yo soy el camino. Nadie sino por mí. Muy bien. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso está en Juan 14:6. También dijo: yo soy la vid verdadera, ¿sí? Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Y él está hablando ahí: yo soy. En Apocalipsis nos encontramos que también se presenta a Dios como, Jesús se presenta, siendo Dios, se presenta como el alfa y la omega, principio y fin, el primero y el postrero, el primero y el último, ¿sí? El que era antes y el que ha de ser. Interesantísimo, porque también es un estudio muy tremendo acerca de la preexistencia de Jesús, que lo hemos trabajado en la Escuela de Formación Bíblica también. La preexistencia de Jesús, desde dónde viene Jesús. De hecho, pues uno también tendría que hablar desde dónde viene el cristianismo, ¿sí? El cristianismo no nace con Cristo, es anterior a Cristo desde la promesa, ¿no?
desde la profecía, desde allá, desde el Génesis. Ahí nace el cristianismo. ¿Por qué? Porque a los judíos se les dio la promesa de ¿qué? Que vendría ¿quién? El Cristo, el Mesías, el ungido, el Salvador, el Cristo. Entonces, el cristianismo nace en esa época, ¿sí? Porque hay algunos que quieren ubicar que el cristianismo es una religión, un movimiento relativamente temprano, cercano. No, es muy antiguo, tan antiguo como las mismas escrituras. Y aún más, porque Cristo está en el seno del Padre desde la eternidad. Amén. Entonces, en esta primera parte que acabamos de ver, ¿sí? Jesús mismo dijo, yo soy. Algo muy importante. A nosotros cuando nos preguntan el nombre, hola, ¿cómo te llamas? Pues nos identificamos, ¿cierto? Entonces, Él mismo habló de sí mismo. Él mismo fue el primero que empezó a hablar de sí mismo. Yo soy. En ese sentido nos encontramos con un Cristo que se identifica, ¿sí? Que se reconoce, que no tiene dudas de quién es, ¿sí? Ahora, viene una segunda parte en los nombres de Jesús, que es los nombres que otros reconocieron en su persona, ¿sí? Entonces miremos, primer nombre, ya lo dije, el Mesías, el Cristo. ¿Qué significa Mesías? Cristo, ungido, el Salvador, ¿sí? Dice Mateo 16:16, ¿sí? Que Cristo, ¿sí? Cuando en un episodio que estaban ahí, Pedro le dice, ¿sí? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Porque él les pregunta, bueno, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? ¿Cierto? Él les pregunta, oiga, ¿ustedes han escuchado qué dice la gente quién soy yo? Ah, bueno, sí, Señor, hemos escuchado esto y lo otro. Ah, pero tú, ¿qué dices? Tú, Pedro, Simón Pedro, ¿tú qué dices? ¿Quién soy yo? Pues, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ah, bien, Pedro, porque eso a ti no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Y esa es la primera convicción que nosotros también tenemos, ¿sí? Que a mí Cristo me lo reveló Dios mismo. Entonces este mensaje no es para Simón Pedro. ¿Este mensaje es para quién? Para mí. Exactamente, para mí. Cristo me lo reveló el Padre, me lo reveló el Espíritu Santo, se reveló Él mismo. Vea, es que es tan fuerte la presencia de Jesús que hasta los mismos demonios reconocieron quién era Él, ¿cierto? Los mismos demonios. Miremos por ejemplo en Marcos 3:11, ¿sí? Cuando Él pasaba y los demonios decían por allá, Jesús, Jesús, Hijo de David, Hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Sí? O sea, lo identificaban, era tan fuerte su presencia, su autoridad, ¿sí? Su posición, la posición que Él tenía, o que tiene, tan fuerte, que los mismos demonios, sus enemigos, lo identificaban. Lo identificaban de lejos. Viene el Hijo de Dios. Acaba de llegar el Hijo del Altísimo. Él es el Cristo, el prometido. ¿Sí? Amén. ¿Qué más le dijeron? Tú eres. Este sí que es hermoso. Hermoso. Esta parte. ¿Quién habló de Él? Muy bien. Incluso otros lo escucharon, ¿cierto? Dice la Biblia que otros lo escucharon. Cuando Jesús va a bautizarse, ¿sí? Es bautizado por Juan. Entonces está allí en el río Jordán, donde es bautizado, y se abren los cielos y se escucha una voz, ¿cierto? O muchos, todos los que están allí escuchan la voz. ¿Qué dice qué? ¿Qué dice allá? Aquí hay otros pasajes también en donde
varios lo identifican con sus nombres, ¿sí? Con sus características, sus nombres. Entonces miremos estos pasajes, ¿sí? Marcos 8:29, ¿sí? Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Ya lo habíamos visto. Juan 1:29, al siguiente día vino Juan el Bautista, a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí está el otro nombre de Jesús. ¿Cómo se llama? Cordero de Dios. Cordero de Dios. Ahorita vamos a hablar un poco qué lo diferencia de los nombres a las características o los títulos. Esto es nombre. Esto como tal es nombre. Él se llama Cordero de Dios. Juan 1:49. ¿Recuerdan quién era Natanael? ¿Sí? Natanael, que servía allí en el templo y era maestro. Mire lo que le dice. Él, siendo maestro de Israel, primero le dice: Rabí. ¿Qué significa Rabí? Maestro, Rabí. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. De él dice dos nombres. Entonces aquí también podría uno pensar que Rey de Israel es un título, ¿cierto? Es un título, Rey. Pero también es un nombre. El nombre de Jesús es Rey de Israel. Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. Mire, de aquí también se desprende algo tan importante que mencionaba ahorita, en el estudio de la Trinidad, que reconocen a Jesús que Él es ¿qué? Él es Dios. No solamente como el enviado de Dios, el mensajero de Dios, ¿sí? Porque pues nosotros somos mensajeros, somos heraldos, llevamos las noticias, ¿cierto? Somos evangelistas, es nuestra misión. Pero de Él se dice que es ¿qué? El Dios. Tú eres Dios, Señor, tú eres Dios. Primera de Corintios 1:24. Miremos Primera de Corintios 1:24. Dice: para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, otro nombre, poder de Dios. Entonces, cuando invoquemos el nombre de Jesús, podemos decir: tú, poder de Dios. ¿A quién nos estamos refiriendo? A Jesús. A Jesús, poder de Dios. Ese es su nombre, ¿sí? Ese es su nombre, poder de Dios. Primera de Corintios 5:7. Limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ahí está el nombre de Cristo, es Cristo. Cristo es Pascua. ¿Qué era la Pascua? ¿Qué es la Pascua? En la tradición judía, ¿qué es la Pascua? ¿Qué es? ¿Una qué? ¿Es una celebración? ¿Es una fiesta? ¿Sí? ¿Es una fiesta? ¿Es una fiesta? ¿O es más que una fiesta? Por eso, más que una fiesta. Entonces, ¿qué es? ¿Es un qué? Es un ritual. O sea, es un ritual, es un culto. Entonces, pues sí, es más que una fiesta, porque pues una fiesta, ¿cierto? Una fiesta, pues con el respeto de las fiestas judías, pero ellos danzan y todo en las fiestas, pero la Pascua es más que una fiesta, ¿sí? La Pascua es un rito, un ritual. ¿Qué se hacía en la Pascua? ¿Qué se hacía en la Pascua? Exactamente, ¿cierto? En la Pascua se recordaba la liberación del pueblo de Israel de Egipto, su tránsito por el desierto y la llegada a la tierra prometida, ¿cierto? Y allí era donde se ofrecían los sacrificios. Entonces, ¿qué es la Pascua? Si Cristo es la Pascua, Él es la Pascua, Él es nuestra libertad, nuestra salida del cautiverio, nuestra salida de las tinieblas, nuestra salida de Egipto, de la esclavitud, nuestro tránsito por ese camino difícil, ¿sí? Nuestra llegada a la tierra prometida, y Él es el sacrificio ofrecido a Dios, sacrificio agradable a Dios. Cristo se llama Pascua. Cristo es nuestra Pascua, ¿sí? Su nombre es Pascua.
Primera de Corintios 10:4. Y todos, recordando un poco también allí esa situación que había en el desierto, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca era Cristo. Entonces su nombre es, ¿qué? Roca espiritual. Y de la roca que brotaba allí en el desierto, ¿qué brotaba en el desierto de la roca? Agua. Entonces su nombre es agua espiritual. Y él también lo dice. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando la mujer está ahí sacando la agüita del pozo? Dame de beber. Le dice él, ¿cierto? Dame de beber. Ah, bueno, está, no sé qué. Y entonces después le responde, si supieras quién te pide de beber, tú antes le pedirías a él. ¿Sí? Y nunca más tendrías sed. Ve. Hebreos 7:17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Él es Melquisedec? Ah, muy bien. Entonces su nombre no es Melquisedec. Sacerdote. Sacerdote. Su nombre es sacerdote. O sea, ¿y cómo alguien se va a llamar sacerdote? ¿De qué está hablando aquí, Señor? ¿Cómo alguien se llama sacerdote? Luego eso no es un título. ¿No? ¿Será que es un título? No, sí, o sea, ¿qué dicen ustedes? Les estoy preguntando. ¿Es un título o no es un título? ¿O es un nombre o no es un nombre? Eso, ¿cierto? Podríamos decir, es un título, claro. Pero miren la diferencia que uno puede encontrar entre el título, ¿sí?, y el nombre. Porque el título, Freddy, ya no es operario de bus. Freddy se va a graduar de ingeniero, ¿cierto? Pero Jesús, siendo sacerdote, llamándose sacerdote, nunca va a cambiar de profesión. O sea, él es el sacerdote. Eso es una expresión, ¿cierto? Eso es una expresión como que cuando uno encuentra, por decir algo, voy a hablar de esto, un computador. Ah, qué computador tan lindo, no sé qué. Pero cuando uno encuentra el computador, ¿qué está queriendo decir? Lo máximo. O sea, sí, lo máximo. ¡Wow! Como ese computador no hay otro. Lo mismo sucede con Cristo. Cristo es el sacerdote. El sacerdote. ¿Sí? Los otros sacerdocios, el mío como sacerdote de mi casa, viene de él. El sacerdocio del pastor como guía de esta iglesia, viene de él. El gran sumo sacerdote que hay ahorita en Israel, ¿sí?, a él debe el sacerdocio Cristo, aunque no lo haya aceptado. Pero es el sacerdocio según el orden de Dios. Sacerdote, el sacerdote. Y de hecho vamos a ver que se habla de Cristo como el gran sumo sacerdote. ¿Sí? O sea, Él es cordero, Él es sacrificio, y quien hace el sacrificio. Es una cosa tremendísima, tremendísima, en serio. Porque Él mismo se ofrece y Él mismo hace el sacrificio. O sea, Él es juez y parte. Juez y parte. Es tremendísimo encontrar esto en Jesucristo. ¿Sí? Bien. Características. Vamos a ver las características. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, mis hermanos? ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? ¿Está un titico para el sueño? ¿No? No tenemos sueño, ¿cierto? Bien, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, de verdad. Características. Jesús nos revela su carácter como alguien que siempre se preocupó por cumplir la misión que Dios le encomendó. O sea, su principal preocupación, ¿cuál fue? O su principal interés, cumplir la misión. Cuando se pierde en el templo de niños, ¿cierto? Cuando se pierde, ¿no? Más bien cuando deja que su mamá y su papá se vayan, ¿sí? Y él se queda allá en el templo enseñándole a todo el conjunto de los doctores de la ley, ¿cierto? En ese momento. Y cuando vuelven, oye, Jesucito, ¿sí? Niño, ¿dónde estabas? Mamá, luego no sabías que me era necesario estar en los asuntos de mi padre.
¿qué le va a decir? No, ¿qué le va a decir? Además que, pues los que somos papás, sabemos que las respuestas que nos dan los niños, los dejan, ¿no? Bueno, pues sí, ya. ¿Cierto? Es una cosa tremenda, los niños tienen una cantidad de respuestas impresionantes. Y pues esta respuesta tan sabia de un niño de 9 años, sí, tenía como 9 años, de 12 años, perdón, 12 años, gracias. Por eso pregunto para que me corrijan. 12 años, una respuesta de un niño de 12 años. Luego, estoy en los negocios de mi padre, atendiendo lo que me corresponde, ¿sí? Más adelante, pues no, y no es que sea grosero, ¿sí? No, o sea, porque también uno podría decir, oiga, no, ese Jesús como le contestaba a la mamá, pobrecita. Sí, es cierto, sí. ¿Cómo le contesta a la mamá? Cuando más adelante, en las bodas de Caná, ay, se les acabó el vino. Ay, pero mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿Sí? Uy, no, Jesús, no, por groserito con la mano, no es eso. Es que él está tan concentrado en las cosas de Dios que pues lo interrumpen y claro, a ver, pues por favor, mire, estoy en algo más importante, entonces listo, está bien. Voy a mostrar la gloria del Señor aquí con las bodas, el mejor vino, ¿sí? Después más adelante, ah, Jesús, acaba de llegar tu mamá y tus hermanos. ¿Quién es mi mamá y mis hermanos? Ustedes son mi mamá y mis hermanos. Eso uno diría, no, pues una faceta de Jesús tan tremenda, qué grosero, negó a su familia. No, no, no. Él estaba precisamente reconociendo su misión, siempre con esa misión acá y acá. Todo el tiempo con esa misión presente, ¿sí? Entonces su forma de ser nos muestra la gran pasión que tiene por la humanidad, ¿sí? No los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos. Miremos la primera característica de Jesús, que es ¿qué? Amigo. Es tu amigo. Es mi amigo. Y cantamos, ¿cierto? Y cuando cantamos, Jesús, mi fiel amigo. Entonces hay que creerlo. Jesús, eres mi fiel amigo, eres mi amigo. ¿Por qué? No solamente porque, yo quiero hacer amistad contigo, es que seamos amigos, es que no tengo amigos en la vida. ¿Sí? Es cierto que le dicen a uno a veces los chicos, yo que trabajo con los, profe, cuando me ven por ahí como despachado, profe, consiga amigos. Me dice, porque yo estoy como quieto por ahí, profe, consiga amigos. Entonces me da risa, no, yo tengo amigos, mi hermano, ¿sí? Y de hecho tengo un amigo muy poderoso, no porque yo le haya querido plantear una amistad, sino porque ella me llamó su amigo. Ya no me llamará más siervo, sino mi amigo, porque todas las cosas que oí de mi padre se las he dado a conocer a ustedes. Entonces, un amigo hace eso. Bueno, llegamos a un momento importante aquí, un momento importante pues, como de la enseñanza, ¿sí? Actividad, estamos en el colegio, actividad, por favor. Rey, Mateo 8:3, por favor. Mateo 8:3. Camila, Mateo 14:25 al 29. Daniela, Romanos 5:11. Pastor Javier, Mateo 9:9. Eileen, Mateo 9:2. Wilmar, Lucas 18:16, por favor. Diana, Pastora Diana, Mateo 15:36 al 38. Alicita, Mateo 14:14. Apóstol, Efesios 3:19. Por favor, ya, búsquelo, rápido ahí. Vamos. Tajoche. ¿Qué le decían a uno, cierto? Mi patrullero. Tajoche, mi hermano, ya consiguió Mateo 9:2. ¿Lo tiene? Tajoche. Tenemos todos Biblias. Listo, Freddy, ¿ya lo tiene mi hermano? Freddy, ¿qué pasa, mi hermano? Nos va a tocar cortar el video y todo, pues. Hagamos edición de video porque Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Ok, ¿qué característica hay ahí en Jesús? Sanador. ¿Están de acuerdo? Amén. ¿Están de acuerdo? Miremos a ver. Solidario. Lea otra vez si es solidario.
¿Si eso es ser solidario o...? Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Lo identifica como solidario ahí, Freddy, o La palabra quiero. Extendió su mano. extendió su mano? Ah, muy bien. Desde el punto de vista de que extendió su mano y dijo, yo quiero. ¿La solidaridad qué es? Mirar al otro. Lo levantó, extendió la mano. Entonces, sí, no, yo también pensé en sanador. Entonces, pero, Señor, ¿en cuál de las dos? Sí, tú eres sanador. Pero una característica tuya también es que eres solidario. ¿Sí? Jesús es solidario. ¡Ay! No la vieron, no la vieron. ¿A quién le toca esta? Mateo 14. A ver. Pero ya cerca del amanecer Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ve. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Mire, esto es una faceta que nosotros deberíamos estudiar muy bien acerca de Jesús. ¿Sí? Jesús es un hombre. ¿Sí? Lo digo fue porque es un hombre. Y es Dios polifacético. ¿Cierto? Varias facetas. Y entre ellas la faceta de, ¿qué ves ahí? Ya lo mostré. Sí, alegre. Alegre. Es una faceta muy bonita de Jesús. Porque Jesús no fue así. Yo me quiero imaginar a un Jesús caminando sobre las aguas, sabiendo que ellos están allá porque Jesús estaba en el monte orando, ¿cierto? Y después de tener ese contacto íntimo con Dios, con el Padre allá, salió renovado y cierto, como cuando uno termina de orar, de alabar, ¿cómo se siente? ¿Será que uno queda bien? No. ¿Cómo queda uno? Alegre, renovado, ¿cierto? Alegre. Entonces salió, aquellos están en mitad del charco. Asustaditos. Y, claro, ¡ay, un fantasma! ¿Cierto? De una vez el grito meten ahí que, pues, todos muertos de miedo, un fantasma. Y él no hay. Me dañaron todo. No. Riéndose, alegre. Eso fue una broma. O sea, yo aquí no quiero de alguna manera pues torcer la palabra. Pero es que Jesús es alegre. Amén. Jesús es alegre, Jesús es divertido. Entonces, sí, demostró su poder en esto, sí, demostró su poder en esto en una forma alegre. Sí, venga pues, ¿usted quiere caminar sobre las aguas también? Venga pues. Entonces Pedro, pues ahí sí con todo el temor y tal, y pues seguramente Jesús, con una sonrisa en sus labios, diciendo, la incredulidad de estos tan tremenda. Estos manes, ¿qué? Jesús es alegre, es divertido. Las cosas con Jesús son divertidas. Él es alegre. Sí, Él es alegre. Bien. Siguiente. Romanos, casi acá lo mismo. Romanos 5:11. ¿A quién le tocó? A Daniela. Yo a Javi, perdóname. Yo a Javi le di. A Esteban le di, ¿no? Ah, no estaba, pues, Dani. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, ¿qué característica tiene? 5:11. ¿Qué característica ves ahí en Cristo? La reconciliación por medio ¿Sí? de él. O sea que Él es conciliador. Muy bien, Danielito. Un aplauso, Danielita. Conciliador. Bien, Mateo 9:9. Mateo 9:9, ¿quién lo tiene? Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. ¿Qué característica hay ahí? ¿Qué llama? Llamamiento, Ayúdele. administrador. No, es persona, influye, Sí, un sinónimo, vamos. influyente,
Convicción. Influyente, va por ahí, va por ahí. A ver, Persuasivo. persuasivo. Convincente. ¿Usted qué va a hacer allá, mi hermano Freddy? ¿Usted va a ser un jefe o va a ser? Líder. Ah, muy bien. ¿Va a ser un qué? Un líder. Hermano, va a ser un líder. Usted no va a ser un jefe, hermano. Usted va a ser un líder. ¿Sí? Entonces, Cristo es líder. Liderazgo. O sea, qué liderazgo tan tremendo. Sígueme. De una. De una. ¿Por qué creen que lo siguió? ¿Simplemente por las palabras? Sígueme. ¿Por qué? Porque es convincente. Solamente porque es convincente. ¿Sabes qué? Porque es líder. Sígueme. 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 No, no. Es cautivo. ¿Con qué? Con su amor. Con el ejemplo. Con el ejemplo. Con el ejemplo. Un líder trabaja desde el ejemplo. Un líder trabaja desde el ejemplo. Entonces, Cristo, ejemplo. Sígueme. Claro, de una. A las que sea, papá. Sí, a un líder lo sigue, a un líder bueno, positivo, que usted sabe que trabaja, que es camellador, que es metelón, ¿sí? Pues yo no voy a comprometer aquí a Wilmar, pero en la poli, en el ejército hay muchos jefes, ¿sí o no? Pocos líderes. Esas personas que son líderes, bueno, no, chino, crezca usted. Yo se lo digo, pues, conozco de parte de mi hermano que también trabaja en la policía. Me dice eso, que hay mucho jefe, mucho cacique, ¿sí? Poco hijo. Mateo 9:2. ¿Quién lo tiene? Yo. Dale. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué característica hay ahí? Misericordioso. Misericordioso, perdonador. Hay otra palabra. Clemente. Muy bien. Clemente. Dios es clemente. ¿Por qué es clemente? ¿Qué fue lo que le dijo? Que sus pecados le son perdonados. Exactamente. Tus pecados te son perdonados. Una persona que perdona es clemente. Bien. Vamos rápido. Lucas 18. Sí. Os Sí. digo que este descendió a su casa justificando antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿Humilde? humilde. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? No, esto no son unas boastas, no. Empático. Paternal. ¿Sí? Bien. Mateo 15, 36 al 38, ¿quién lo tiene? Yo, Dale. y pastora. tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ajá. ¿Qué característica? Generoso. Bondadoso. Veo 3. A ver. Agradecido, Sí. milagroso Correcto. y proveedor. Otro sinónimo. Multiplicador. Sí. Otro un sinónimo para abundante. Generoso. Muy bien, muy bien. Generoso. Claro. Es una cosa tremenda. De tan poquito, todos comieron. ¿Sí? Y eso no fue una untadita. Ay, venga, una untadita ahí de pan con pescado. No. Hasta, ¿qué dice la palabra? Hasta que se Hasta saciaron. que se saciaron. Y sobró. ¿Quieres llevar pan que haga el calentadito para el otro día? ¿Cierto? Para alguito. Lleve para algo. Lleve para los hijitos, ¿cierto? Uno cuando están las fiestas, venga, me pago un platico para llevarle así a mis hijitos, a mi esposo. Y mentiras, allá en la mitad del camino se baja la lechona. Generoso. Jesús generoso. ¿Cierto? No lleva ni el plato.
Mateo 14, 14. Alicia. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Tuvo compasión. O sea que es Compasivo. compasivo. Muy bien, compasivo. Compasivo. Niños tan juiciosos, Dios mío. Juiciosos, ¿cierto? Y el último, Efesios 3:19. Efesios 3:19. Lee, por favor. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ajá, entonces, Cristo es amoroso. Amoroso. Cristo es amoroso. Jesús es amoroso. Amoroso. Sí, denle un fuerte aplauso al Señor. A todo ese amor que tiene para con nosotros. ¿Sí? Él es amoroso. Y ese amor que dice ahí, Laurita, que su amor, ¿qué? Sobreabunda. Excede todo conocimiento. Amén. Libros del amor se escriben, películas del amor se escriben, canciones del amor se escriben y tú eres mi amor y ahorita es una palabra supremamente sobrevalorada. ¿Sí? Hola, ¿qué? Nos besamos. Bueno, mi amor. De una vez. Mi amor. ¿Sí? Oh, el amor de Cristo, el verdadero amor, excede todo conocimiento. Todo conocimiento. Eso, más que acá incluso, excede todo conocimiento. Bien. Excelente, los felicito, de verdad, de verdad. Ellos tan juiciosos, niñas tan juiciosas. Por último, vamos entonces a ver los títulos de Cristo. Títulos de Cristo, ¿sí? Miremos. Títulos de Cristo. Él es príncipe. Dice Isaías 9:5, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será consejero admirable, en otras versiones admirable consejero, ¿sí? Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, claro, cuando yo estaba viendo los nombres de Cristo, pues eso también, su nombre será admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pero aquí hay algo que está encerrando el hecho de que tenga un título, ¿sí? Que dice arriba que sobre sus hombros llevará el principado, ¿cierto? Sí. Sobre sus hombros llevará el principado. Entonces, por lo tanto, es una responsabilidad que se le otorga, ¿sí? Es el principado. Entonces, es príncipe. ¿Y príncipe de qué? De paz. Príncipe de paz. Muy bien. Excelente. Títulos de Cristo. Miremos. Apóstol. Pastora, por favor. Apóstol, léeme ahí. Hebreos 3:1. Por tanto, tomamos, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, el apóstol es un título. ¿Qué hace el apóstol? Enseña, dirige, edifica, construye a un nuevo fundamento. Entonces, mire la palabra que dice, ya no vamos a poner un nuevo fundamento sobre el que ya está puesto, ¿sí? El fundamento es Cristo. Entonces, Él es el apóstol número 1. El fundamento del apostolado es Cristo. Entonces, su título es, nuevamente como lo decía ahorita en el ejemplo, el apóstol, el sacerdote, ¿sí? En Él se reúnen todas las cualidades del apostolado. Entonces, Él es apóstol. ¿Qué más dice? Gran sumo sacerdote, un título, porque esa labor, ¿dónde la está haciendo? De ser gran sumo sacerdote, ¿cierto? ¿Dónde la está haciendo en este momento? ¿Cierto? Delante del Padre, gran sumo sacerdote, allí. Dice la palabra que el culto del antiguo pacto solamente es una sombra de lo que realmente sucede en la eternidad en el cielo, ¿sí? Entonces, el gran sumo sacerdote tiene este título.
Profeta. Profeta. ¿Sí? ¿Qué hace el profeta? Habla de parte de Dios. Dijo Jesús, si yo hablara de parte mía, entonces sería, ¿qué? Mentiroso, ¿cierto? Si yo hablara de parte mía, si yo hablara de lo mío, pues sería un mentiroso. Pero como yo no hablo de lo mío, sino de lo que se me ha dado a conocer, entonces, ¿cierto? Digo verdad. Y él dice la verdad. ¿Qué está haciendo? Profetizando, hablando de parte de Dios. Su título también es de profeta. Maestro. Maestro. El maestro. Maestro de maestros. Rabí. Eso no se lo decían a cualquiera. No se lo decían a cualquiera. Y más tan joven como él. ¿Cierto, pastor? Porque el rabí, de hecho, allí en la cultura egipcia, ya superaba fácilmente los 60 años. ¿Sí? Y Cristo tenía 30 años cuando le empezaron a decir rabí. Maestro, o sea, el maestro. No hay otro tan sabio como el maestro. ¿Sí? Maestro. Porque y además dice la palabra que él se recorría que podríamos incluso decir de este pasaje que una característica de Jesús era un gran caminante. Entonces cuando uno ve ese mapa de Galilea, esa vaina es larguísima. Dios mío, ¿cómo hacían para caminar toda esa vaina? Y Jesús iba caminando de un lado para el otro, haciendo camino, ¿cierto? Y llevando, sanando, y a medida que pasaba entonces se sanaban las personas. Tremendo. Caminando, enseñando en las sinagogas, o sea, no en cualquier parte, en las sinagogas. ¿Sí? Bien. Inventor. ¿Cómo es que inventor? ¿Cómo es que inventor? ¿Sí? Dice que debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, porque Él es autor. O sea, quien hace algo, quien se inventa algo, va ahí también si quiere que no lo roben y va a ¿dónde? A patentarlo. ¿Cómo qué? Como autor. ¿Cierto? Como autor. O sea, si yo me invento aquí una cura para alguna vaina, un dispositivo, lo primero que tengo que salir es a patentarlo como autor. Pero miren que no se queda en autor, sino que es que consumador de la fe. Entonces se inventó la fe. ¿Cómo? Jesús se inventó la fe. O sea, que antes de él no había fe. Claro, claro que sí, pastora. Abraham tuvo fe. El padre de la fe. El padre de la fe es Abraham. ¿Cierto? Y todos los que están en la revería de la fe, hebreos. Todo, exactamente, todo, ¿cierto? Estos grandes personajes de la fe que están hebreos, que se describen, todos los que tuvieron fe. Entonces, ¿cómo así? Volvemos al tema. La preexistencia de Jesús. ¿Sí? De Cristo. Allá en la eternidad. Padre, allá en esas tertulias teológicas, ¿cierto? Tertulias teológicas tremendas en el cielo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. La fe. A estos hombres hay que darles fe. A la humanidad hay que darle fe. Fe. ¿Qué es ese concepto? Explícanos. Pues no, yo aquí como haciendo un poco de la tertulia, ¿no? Explícanos, ¿qué es fe? Entonces empieza la fe. Muy bien. Entonces tú eres el autor de la fe y el consumador de la misma. ¿Sí? ¿La fe qué es? La certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas, Dorita? ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando? ¿Sí? No, ¿qué esperas? O sea, tienes fe, ¿qué esperas? ¿Estás convencida de que estás esperando algo? ¿Qué esperas? Exactamente, en eso sí no podemos tener nosotros duda. Estoy convencido que Jesús va a venir por segunda vez. Amén. Estoy convencido de que voy a ir al cielo. La certeza de lo que se espera. Que Jesús me va a llevar al cielo. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué no veo? El Dios invisible. Sí, o sea, no se asuste, así lo dice la palabra. El Dios invisible.
pero que hace visible, se hace visible en todas las cosas que ha creado. En todas las cosas que ha creado se hace visible. Entonces estamos convencidos de que Dios existe. Bien, ya terminamos aquí. Abogado, perdón. ¿Cómo es el versículo? ¿En dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde es que está ese versículo? Eso es de escuela bíblica. No, hay aquí. Primera de Juan 2:1. ¿Sí? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, ¿sí? Para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí hay otro nombre. Él se llama justo. ¿Sí? Yo por eso les decía, esto es un tema muy amplio. A mí se me quedaron una cantidad de cosas por fuera. Traté de como recoger lo que en ese momento el Señor me habló. Muestra esto. Listo. Entonces, abogado también dice que es soberano. ¿Sí? Soberano. O sea, que manda. Tiene mando. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Toda autoridad viene de parte de Dios, de parte de Cristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y esa autoridad, Apocalipsis 12:10, entonces hubo una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Tiene autoridad, está revestido de autoridad, ¿sí? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Intercesor, ¿sí? También es siervo, también es esposo y también es Señor. Y muchos más títulos que de verdad podríamos estar enumerando, estudiando de aquí en adelante. Es una tarea también para que todos nosotros escudriñemos las Escrituras y veamos estas características, estos títulos, estos nombres, estas propiedades, ¿sí? Que de Jesús han sido reveladas y han sido entregadas para que nosotros nos apropiemos. O sea, mire eso tan importante. Si alguno hubiere pecado, pues sepa que abogado tiene. Abogado tiene, ¿cierto? Ahorita que nos contaban ustedes el testimonio, o sea, ustedes su defensa la basaron ¿en quién? En un abogado, ¿no? En un abogado. O sea, concretamente pagaron un abogado, o sea, una persona conocedora de las leyes. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Y es lo que nos corresponde a nosotros también, bueno, a no ser que estudiemos Derecho. Sin embargo, pues las personas que estudian Derecho a veces consiguen otros abogados para que también los defiendan, ¿sí? Cuando salen problemas. ¿Por qué? Porque es que, exactamente, es un conflicto ahí, pues, en defenderse a uno mismo, pero ahí es un derecho también a la legítima defensa, que uno pueda representarse. Pero abogado, hay abogados en el mundo y estudian, hacen posgrados, pero el gran abogado que tenemos nosotros, el que se conoce todo, el que escudriña la mente y el corazón, ¿sí? Es Jesucristo, y tenemos abogado delante del Padre. Amén. Amén. Bien. Por último, Romanos 11:36 nos dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Yo estaba buscando cómo concluir esta palabra, y entonces vino este versículo: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Señor, yo no tengo nada más que decir. Yo no tengo nada más que decir. Yo aquí ya no puedo sacar conclusiones, porque tuyas son todas las cosas. Por ti fueron creadas, para ti fueron creadas. Nosotros somos para ti. Aprendemos para ti, ¿sí? Hablamos para ti, cantamos para ti, por ti es que estamos acá. Y entonces cuando exactamente venimos y por ti todo lo puedo, ¿sí? Pues ¿qué estoy haciendo? Dándole gloria, honor, reconociéndolo a Él. Él es quien es importante. Él tiene el lugar, Él tiene la preeminencia, tiene la autoridad, tiene el poder. A Él fueron confiadas las cosas. ¿Sí?
La invitación, obviamente, aquí es a apropiarnos de cada uno de estos aprendizajes que vamos teniendo en la forma como Dios quiere revelarse, quiso revelarse a nosotros. Y hay mucho más. Solamente es eso, que escudriñemos, que profundicemos en el estudio de la palabra, ¿sí? Dios quiere eso y lo quiere para nosotros. El sentir del pastor, del apóstol en programar estas charlas no es para que hacernos sabios acá, no, es que Dios quiere y está mostrando que eso es lo que quiere, que tengamos conocimiento, que recibamos sabiduría de parte del cielo, porque tal vez ha hecho falta. ¿Sí? Yo no sé, pero Dios quiere esto en este momento para esta iglesia, para este tiempo, para esta época, para nuestras familias. Conozcamos a Dios, acérquense a Dios, sepan quién es Él, cosas de su carácter, que es alegre, y no un Cristo allá, pues con todo el respeto de mucha gente, como el mártir del Calvario, la película, que se la pasó lagrimeando toda la película. No, sí, en serio, la película, todas las películas. No, o sea, Cristo, un hombre alegre, claro, sufrió una vaina, y de hecho en ese libro, él crea una imagen tan real, porque dan una descripción médica del sufrimiento de Cristo, que dice que pocas personas sobrevivían a los latigazos, y de la manera como lo flagelaron a él fue una vaina con sevicia, porque y eso tenía unas bolas y le arrancaba el pedazo de piel, rompía venas. ¿Sí? Sí, es un retrato tremendo. Eso es, ninguna película ha alcanzado el nivel de mostrar la barbarie con la que fue tratada Cristo. Cuando estaba allí en esa cruz, clavado de pies y manos, ¿sí? Se empinaba en sus pies clavados para respirar. Solo para respirar, para inhalar. Y podía exhalar descansando nuevamente sobre sus pies. Eso hizo que sus tendones fueran triturados. Una cosa tremenda, inexplicable, incomparable. Una tortura que nadie puede soportar. Solamente Cristo lo soportó por ti, por mí y por ellos. Amén. Vamos de pie.